Hola, en esta cápsula vamos a revisar conceptos relativos al tópico de electroquímica, para lo cual les sugiero como material suplementario el capítulo 19 de la 10ª edición del libro de Raymond Chang. Y si quieren profundizar en relación a electroquímica en el funcionamiento celular, les sugiero el capítulo 11 del libro The Molecules of Life de Kurian. La electroquímica es la rama de la química que se dedica al estudio de la interconversión entre energía química y energía eléctrica, ya sea acoplando eventos, eh, reacciones químicas favorables a reacciones eléctricas desfavorables y viceversa. Y de hecho está involucrada en diversos procesos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes miran a su alrededor, probablemente van a encontrar estas pilas o baterías que ustedes usan para alimentar, entre comillas, diversos artefactos en nuestros hogares, ¿cierto? Eso tiene que ver precisamente con un fundamento basado en pilas voltaicas. Otro ejemplo es la batería de los autos, ¿cierto? Que inician en el fondo los procesos de combustión interna en los motores o procesos como por ejemplo la corrosión de los metales, galvanización y cromado, ¿cierto? O incluso procesos o artefactos de importancia y relevancia desde el punto de vista clínico y biomédico, ¿no? Como por ejemplo lo son algunos kits de detección de glicemia o artefactos que ocupamos, por ejemplo, en procesos como electroforesis. Por otro lado, la electroquímica juega un papel fundamental en la comprensión y entendimiento de distintos procesos fisiológicos, incluido, por ejemplo, la generación de potenciales de acción y transmisión del impulso nervioso. Y esto se dio cuenta de manera muy temprana Luigi Galvani y luego su sobrino Giovanni Aldini, donde experimentando con cadáveres se dieron cuenta que estimulando eléctricamente estos cuerpos lograban el movimiento de ciertos grupos musculares. Por otra parte, las reacciones de óxido-reducción están involucradas en diversas reacciones del metabolismo intermediario, como por ejemplo la glicólisis o el ciclo de Krebs, solo por nombrar algunas, e incluso en procesos de detoxificación, como por ejemplo en el metabolismo del alcohol a nivel hepático, ¿no? Las reacciones de óxido-reducción ocurren entre dos agentes o dos especies, el agente reductor y el agente oxidante. En esta reacción el agente reductor es quien cede los electrones y el oxidante es quien los capta. El agente reductor, en este caso, es quien se oxida y aumenta su número de oxidación, y el agente oxidante es quien se reduce y oxida al otro, disminuyendo su número de oxidación. Veamos un ejemplo. Supongamos que ponemos una barra de zinc metálico en una solución de sulfato de cobre, y lo que deberíamos observar a través del tiempo, no sabemos cuándo, es que a medida que transcurre el tiempo, esta barra gris, esta barra de zinc se va a empezar a poner un poco opaca, ¿no? Y esto es debido a que el zinc metálico va a comenzar a oxidarse, es decir, a liberar electrones, los cuales van a ser captados por el cobre más 2 de la solución de sulfato de cobre, causando su reducción a cobre metálico, ¿sí? A partir de esta reacción, nosotros podemos establecer dos semirreacciones, una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción, ¿sí? Donde la suma de ambas reacciones nos van a dar la reacción neta. Entonces, a partir de esto, podemos decir que una reacción de oxidación es una transformación química acompañada por la pérdida de electrones y un aumento entonces del número de oxidación de la especie. Por otro lado, la reducción es una transformación química acompañada de ganancia de electrones y que causa la disminución del número de oxidación. El número de oxidación
va a corresponder al número de electrones que un elemento pone en juego cuando forma un compuesto con otros átomos. Y va a ser positivo si este elemento ha perdido electrones o lo comparte con otro más electronegativo, o va a ser negativo si este elemento ha ganado electrones o los comparte con otro menos electronegativo, es decir, que tiene menor tendencia a captarlo. Para asignar el número de oxidación de un elemento en un determinado compuesto, hay ciertas reglas que se las dejo acá en esta presentación. La primera, vamos a decir que el número de oxidación de un elemento sin combinar con un elemento distinto es cero. Por ejemplo, sodio metálico, cobre metálico, o en el caso del cloro molecular, el hidrógeno molecular, o los gases como el oxígeno y el nitrógeno molecular. Por otra parte, el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser más 1, a excepción del caso de los hidruros, donde, como ustedes saben, es menos 1. En el caso del oxígeno, este número de oxidación siempre va a ser menos 2, a excepción de los peróxidos, que es menos 1. En el caso del número de oxidación de los metales, que forman parte del compuesto, este siempre va a ser positivo. En el caso de los compuestos químicos que constituyen entidades neutras, la suma de los números de oxidación de todos los átomos que los componen tiene que ser cero. En el caso de los iones monoatómicos, el número de oxidación va a corresponder a la carga del ion. Por ejemplo, el caso del ion sodio va a ser más 1, el calcio va a ser más 2, el aluminio puede ser más 3, cloruro menos 1, etc. Y en el caso de los iones poliatómicos, la suma de todos los números de oxidación que componen, de los átomos que componen a este ion, va a ser igual a la carga del ion. Veamos algunos ejemplos. Asignemos el número de oxidación a los átomos que componen los siguientes compuestos. Primero partamos con el ácido sulfúrico, donde, como dijimos, los números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno van a ser más 1 y menos 2. En este caso, como son 4 moles de oxígeno en el compuesto, esto se multiplica por 8, me va a dar menos 8, y en este caso son 2 hidrógenos más 2. Como es una molécula neutra, eso significa que más 2 menos 8 más X, que va a equivaler a el número de oxidación del azufre, debería ser 0, y eso me da que en este caso el número de oxidación del azufre es más 6. Por otra parte, en el caso del dicromato de potasio, tenemos que el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 2, el del potasio es más 1, tenemos 7 oxígeno, 2 potasio, eso me va a dar una carga más 2, menos 14, es una molécula neutra, por lo tanto la suma de los 2 cromos más los 2 potasios y los 7 oxígenos debería ser 0, y eso significa que el número de oxidación del cromo en este compuesto es de más 6. Y finalmente el ion fosfato tiene una carga de menos 3. Sabemos que en este caso el oxígeno va a tener un estado de oxidación menos 2. Como son 4 oxígenos, tenemos una carga de menos 8. Eso significa que la suma de estos 4 oxígenos más un fósforo debería ser menos 3. Eso significa que el estado de oxidación del fósforo en este caso es más 5. El conocer los estados de oxidación de las distintas especies en una reacción redox nos permite saber quién se oxida y quién se reduce. Veamos un ejemplo, la reacción del magnesio metálico con ácido clorhídrico, que nos da como producto cloruro de magnesio e hidrógeno molecular, hidrógeno gaseoso. En este caso, los estados de oxidación del magnesio, por ser un metal monoatómico, es de 0, el hidrógeno es más 1, el magnesio en el cloruro de magnesio es más 2, y el hidrógeno molecular tiene un estado de oxidación de 0. Entonces, a partir de este conocimiento podemos decir de inmediato cuál se oxida y cuál se reduce.
Dado que en este caso, en esta reacción, el hidrógeno más uno del ácido clorhídrico pasó a hidrógeno cero en el hidrógeno molecular, este es quien se reduce. Y en este caso, el magnesio sólido metálico pasó de cero a más 2 en el cloruro de magnesio, por lo tanto este es quien se oxida. Veamos otro ejemplo. En el caso de la reacción de oxidación del plomo por oxígeno molecular, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esta ecuación no está balanceada desde el punto de vista estequiométrico, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es balancearla, y esto quiere decir que en el fondo 2 moles de plomo reaccionan con 1 mol de oxígeno molecular, dando 2 moles de óxido de plomo. Vamos a separar en 2 semirreacciones esta reacción. Primero vamos a establecer la semirreacción de oxidación, donde tenemos que 2 moles de plomo generan 2 moles de plomo más 4 electrones. Pero para balancear las cargas, en el fondo lo que entendemos es que este plomo 0 se convirtió en plomo más 2. Esto quiere decir que cada mol de plomo pierde 2 electrones, y el balance neto significa que 2 moles de plomo ceden 4 moles de electrón. En el caso de la semirreacción de reducción, tenemos que este oxígeno molecular ganó los 4 electrones y se convirtió en 2 oxígenos menos 2. Entonces la suma global de las semirreacciones de reducción y de oxidación nos da la siguiente ecuación final, ¿cierto? Donde el agente reductor es el plomo, quien cede electrones al oxígeno, y aquí el agente oxidante es el oxígeno molecular, que acepta los electrones del plomo y es decir, se reduce. Ahora el balance redox puede ser un tanto más complejo, y vamos a ver este ejemplo donde lo que nos piden es balancear la ecuación que muestra la oxidación de los iones de hierro más 2 por iones dicromato en medio ácido, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación balanceada. Nos dicen que aquí va a reaccionar el hierro más 2 con dicromato, y eso lo que va a generar es hierro más 3 más cromo más 3. Vamos a dividir las dos semirreacciones. Primero vamos a dividir la celda o semirreacción de oxidación y luego la de reducción. En este caso la de oxidación es hierro más 2 que pasa a hierro más 3, y aquí el dicromato que está en cromo más 6 pasa a cromo más 3. Entonces, a partir de la separación en semirreacciones, lo primero que vamos a hacer es balancearlas por átomos y carga. Para las reacciones en medio ácido, vamos a agregar moles de agua para balancear los oxígenos y protones para balancear los átomos de hidrógeno. Primero veamos la semirreacción de oxidación. En este caso teníamos el hierro más 2 que pasa a hierro más 3. Por lo tanto, acá es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es equiparar cargas, es decir, sumar un electrón en el lado de los productos. En el caso de la semirreacción de reducción, es un tanto más complicado. Lo primero que vamos a hacer es balancear los oxígenos, y para esto, dado que tenemos 7 moles de oxígeno en los reactantes, vamos a sumar 7 moles de agua en los productos. Esto nos genera un desbalance de 14 hidrógenos, por lo tanto vamos a sumar 14 protones en el lado de los reactantes. A partir de esto,
Ahora vamos a balancear las cargas y dado que tenemos un dicromato que tiene carga de -2 y 14 iones de hidrógeno con carga +1, tenemos un desbalance de 12 cargas positivas en el lado de los reactantes. Acá, en cambio, tenemos solo +6 cargas, dado que el agua es neutro, ¿no? De esta manera, para balancear esta ecuación, lo que tenemos que hacer en el fondo es sumar 6 cargas negativas, es decir, 6 moles de electrones, en el lado de los reactantes. Ahora vamos a sumar las dos semirreacciones, pero primero lo que tenemos que hacer es equiparar las cargas, ¿no? Y para eso, como decíamos que por cada mol de hierro +2 que se oxida, se genera un electrón, pero teníamos 6 electrones que necesitábamos en la otra semirreacción, vamos a multiplicar por 6 esta semirreacción. De esta manera, cuando sumemos las dos semirreacciones, lo que vamos a tener es esto, donde los electrones se anulan al lado del reactante y del producto, y esa sería la reacción balanceada neta de esta reacción de óxido-reducción. Estas reacciones también se pueden realizar en medios básicos y en este caso obviamente no vamos a balancear con iones hidrógeno, sino que con iones hidroxilo. Les dejo este ejercicio para que lo realicen en sus casas y sugiero que lo discutamos en la sesión de seminario próxima. Al igual que las reacciones ácido-base, las reacciones redox ocurren en equivalencia. Esto quiere decir que los equivalentes de oxidantes deben ser igual a los equivalentes de reductor en el punto de equivalencia. Esto implica necesariamente que seamos capaces de establecer lo que son los equivalentes para las especies redox y eventualmente el peso equivalente. Para las especies que reaccionan en una reacción de óxido-reducción, el peso equivalente va a estar dado por el peso molecular partido por el número de electrones cedidos o ganados por esa especie. Veamos un ejemplo. Veamos la reacción entre el permanganato de potasio y el ácido sulfídrico, en medio ácido, que produce cloruro de manganeso y azufre molecular. Al balancear esta ecuación, la tenemos acá, y al determinar los números de oxidación de cada una de las especies están acá. ¿Sí? Y en el caso del manganeso, si ustedes se fijan, el manganeso pasa de un número de oxidación +7 a +2, y en el caso del azufre, en el ácido sulfídrico pasa de -2 a 0. Por lo tanto, el manganeso es quien se reduce y el azufre es quien se oxida. Para determinar el peso equivalente entonces del oxidante, que es el permanganato de potasio, lo que tenemos que hacer es dividir el peso molecular de esta especie partido por el número de electrones por mol que gana. Es decir, si ustedes se fijan en la reacción, por cada mol de permanganato que se reduce, esta especie gana 5 electrones. Por lo tanto, el peso equivalente va a estar dado por el peso molecular partido por 5. En el caso del reductor, que es quien se oxida, el ácido sulfídrico, si ustedes se fijan por cada mol que se oxida, esta especie pierde 2 electrones. Por lo tanto, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular partido por 2. Algo importante entonces
a considerar es que el peso equivalente, al igual que las reacciones ácido-base, va a depender del contexto de la reacción en la cual están actuando estos agentes. Veamos un ejemplo. Nos dicen, según la reacción anterior, cuál es la normalidad de una solución de permanganato de potasio si 50 ml de ella oxidan completamente a 0,85 gramos de ácido sulfídrico. Decíamos que en esta reacción el peso equivalente del ácido sulfídrico era igual al peso molecular partido por dos equivalentes de electrones. Esto era igual a 34 gramos partido por 2, que es igual a 17. Esto significa que un equivalente gramo de ácido sulfídrico es igual a 17 gramos. Y lo que nos decían es que lo que se tituló en esta reacción fueron 0,085 gramos de ácido sulfídrico. Por lo tanto, la pregunta acá es cuántos equivalentes equivalen, valga la redundancia, a 0,085 gramos de ácido sulfídrico. Si ustedes hacen ese cálculo, esto es igual a 0,005 equivalentes de ácido sulfídrico. Ahora bien, como decíamos, en el punto de equivalencia, es decir, cuando se titula esto, cuando llegamos al punto de titulación, los equivalentes de oxidantes son iguales a los equivalentes de reductor. Por lo tanto, lo que sabemos es que en estos 50 ml de solución de permanganato de potasio, tienen que haber necesariamente 0,005 equivalentes de permanganato. Y si ustedes recuerdan, la definición de normalidad es que uno normal se define como un equivalente por litro de solución. Es decir, lo que andamos buscando es cuántos equivalentes hay en 1000 ml de solución. Al realizar ese cálculo, lo que tenemos es que en 1000 ml de solución hay 0,1 equivalentes gramos de permanganato, por lo tanto esta solución es 0,1 normal. Ahora bien, decíamos al principio que la electroquímica lo que estudia es la interconversión entre la energía química y la energía eléctrica, ya sea mediante acoplando procesos espontáneos químicos para convertirlo en energía eléctrica o usando energía eléctrica para producir procesos no espontáneos desde el punto de vista químico. En el primer caso es a lo que nos referimos con las celdas galvánicas, es decir, el uso de la energía química para generar energía eléctrica. Recién teníamos el ejemplo en el cual poníamos un trozo de zinc metálico en una solución de sulfato de cobre y lo que llegábamos era que teníamos dos semirreacciones, ¿cierto? Una de oxidación que ocurría en lo que vamos a llamar el ánodo o el electrodo de zinc, donde ocurre la oxidación del zinc, y por otro lado había una semirreacción de reducción, donde el cobre más 2 del sulfato de cobre en solución se oxidaba a cobre metálico. Entonces, si metíamos este trozo en la solución de sulfato de cobre, lo que teníamos era la reacción neta siguiente, y en este caso lo que ocurría es que había una acumulación de cobre en la barrita de zinc, ¿cierto? Y como los electrones son transferidos directamente entre el agente reductor al oxidante en el cobre en solución, en este caso no hay trabajo eléctrico. Pero ¿qué pasaría si físicamente separamos estas dos semirreacciones y permitimos que la transferencia de electrones ya no ocurra directamente entre la barra de zinc y el cobre en solución, sino que separamos las dos semirreacciones y permitimos la transferencia electrónica que ocurra a través de un cable? Eso fue lo que se le ocurrió a Luigi Galvani y a Alessandro Volta en sus experimentos, donde esto es la base o la generalidad de una pila o una celda galvánica, ¿cierto? Donde tenemos una semirreacción o semicelda del ánodo
que va a proveer de los electrones que va a ser transferida por un cable a la celda y al electrodo del cátodo. Acá hay un esquema de la pila o la celda de Daniel, que está basada en la reacción que vimos anteriormente de oxidación del zinc acoplada a la reducción del cobre, donde como ustedes ven, las dos semiceldas están separadas por en estos dos receptáculos, la celda de oxidación, la celda de reducción, y donde los electrones están conectados por este cable por donde se mueven los electrones, y ambas están conectadas por este puente salino que puede ser por ejemplo, un papel empapado en una solución saturada de cloruro de potasio o un tubo en U de vidrio relleno con agar y solución de cloruro de potasio, ¿cierto? Entonces, si amplificamos la región del electrodo, lo que debería estar ocurriendo, ¿cierto? Es que a medida que se va oxidando el zinc está entrando, el zinc más 2 está entrando en la solución y va disminuyendo la masa del electrodo de zinc. Y por otro lado, el cátodo de cobre, lo que debería estar ocurriendo a medida que capta electrones que van llegando, a partir del cobre más 2, este se va a ir reduciendo y se va a ir acumulando, es decir, aumentando su masa. Esto lo que va a causar, obviamente, es que va a disminuir la disponibilidad, en este caso de iones cobre más 2, y acá va a aumentar el zinc más 2, por lo tanto, la electroneutralidad con respecto eh, a los iones sulfato se va a ver alterada. Y esa es la razón de por qué ponemos el puente salino, porque lo que va a ocurrir en el fondo es una acumulación relativa de los iones potasio y los iones cloruro, de manera tal de mantener de alguna manera la electroneutralidad en esta solución. La fuerza que impulsa los electrones desde el ánodo al cátodo en una celda galvánica está dada por un potencial eléctrico, ¿cierto? Y este potencial es lo que vamos a llamar el potencial de celda, que lo vamos a llamar o fuente electromotriz, ¿cierto? Y vamos a definir al potencial estándar como el potencial medido en una reacción de oxidación o de reducción a una concentración de 1 molar, presión 1 atmósfera y temperatura 25 grados Celsius. Este potencial de celda es una función de estado. Esto quiere decir que independiente de la dirección en la cual vaya la reacción, la magnitud es la misma, lo único que cambia es el signo. En el caso de la reacción anterior, ustedes acá tienen los potenciales estándar de oxidación y de reducción de las dos semiceldas, ¿cierto? Que han sido medidos experimentalmente. En el caso del potencial de oxidación para la oxidación del zinc es de más 0,76 volt, y en el caso del potencial estándar para la reducción del cobre más 2 a cobre 0, el potencial de reducción es de más 0,34. Por lo tanto, a partir de estos datos, lo que podemos hacer inmediatamente es calcular el potencial estándar de la reacción neta. Y para esto lo más simple es sumar estos dos potenciales, el potencial de oxidación y el de reducción. Y esto lo que nos da es que esta reacción tiene un potencial de reducción, un potencial redox de más 1,1 volt. Que es lo que básicamente tú puedes medir acá si conectas, por ejemplo, un voltímetro a los cables por los cuales se transfieren los electrones, ¿no? Ahora, obviamente, este potencial no depende solamente de la naturaleza de los electrodos, sino que también va a depender, como vamos a ver en breve, de la concentración de los iones y de la temperatura. Estas celdas se diagraman de la siguiente manera, separando entre lo que es la celda de oxidación y la de reducción, donde las interfaces entre sólido y líquido se grafican por una barra vertical, y el puente salino
se grafica con estas dos barras paralelas en vertical. Ahora, todos los valores de los potenciales de reducción y de oxidación los podemos medir si comparamos estos potenciales con un electrodo estándar. En este caso, el electrodo estándar de hidrógeno, también a veces ustedes lo van a encontrar en los libros, es abreviado como SHE y está basado en la oxidación del hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Y aquí hay una representación de este electrodo. En este electrodo, cuando la presión del hidrógeno molecular es una atmósfera en una solución de ácido clorhídrico de 1 molar, el potencial de reducción a 25 grados se considera como cero. De esta manera, ahora yo puedo conectar cualquier electrodo o cualquier semicelda a este electrodo estándar y puedo medir efectivamente el potencial que mueve los electrones desde el zinc hacia el electrodo, en este caso de platino, para oxidar el hidrógeno. Y así, efectivamente, yo puedo medir, como este es cero, el potencial de cada una de las semiceldas con las cuales yo lo estoy comparando. En este caso, para el caso del zinc metálico oxidado a zinc más 2 debería ser de más 0,76. ¿Sí? Donde la reacción neta debería estar dada por la siguiente suma de semirreacciones. En el ánodo, la oxidación del zinc debería estar dada por esto, más el cátodo, que en este caso es la reducción del hidrógeno, del ion hidrógeno a hidrógeno molecular, y donde la neta está dada por la ecuación de acá abajo. Por otro lado, también podría ser lo mismo con la semicelda del cobre metálico, cobre más 2, donde en este caso el voltímetro debería medir más 0,34 y la reacción neta estaría dada por esto, ¿no? Ahora, gracias a los cálculos basados en este electrodo estándar, lo que podemos establecer son una serie de potenciales estándar para distintas semirreacciones, ¿no? Que es la que está dada acá, que es una tabla que yo extraje del libro de Chang y que ustedes en su guía de laboratorio de ejercicio también la tienen, ¿no? Una salvedad es que si ustedes se fijan, esta tabla está expresada como potenciales estándar de reducción, es decir, todas las reacciones están en la dirección de la reducción. La tabla que ustedes tienen en la guía, fíjense bien, que está dada con los potenciales de oxidación. Dado que los potenciales de reducción o de oxidación o los potenciales redox son funciones de estado, recuerden ustedes nuevamente que la magnitud no cambia, solo hay que tener cuidado con el signo. Entonces, para leer esta tabla tiene ciertas consideraciones, ¿no? Y esta tabla, u ordenar esta tabla en términos de la magnitud, del tamaño del potencial, digamos, de reducción, nos va a permitir eventualmente determinar qué especie puede oxidar o reducir a otra. Entonces, las consideraciones para leer esta tabla, la primera es bastante obvia, todas las semirreacciones se leen de izquierda a derecha. La segunda es que mientras más positivo en este caso es el potencial de reducción, hay una mayor tendencia a la reducción, es decir, que ocurra esa reacción en esa dirección. Y esto lo vamos a ver en un momento, y esto tiene que ver con un fundamento termodinámico. Recuerden ustedes que las semirreacciones son reversibles, ¿cierto? Dependiendo de qué electrodo se conecte en la otra semicelda. Y aquí viene algo interesante para determinar qué especie puede reducir a otra, que es la llamada regla de la diagonal, ¿no?
que en el fondo lo que nos permite es definir que cualquier especie que esté a la izquierda de una semirreacción reaccionará espontáneamente con una que esté abajo y a la derecha. O sea, por ejemplo, si tomamos en la reacción anterior entre cobre más 2 y cobre metálico y zinc más 2 y zinc metálico, si ponemos en orden decreciente, es decir, arriba el potencial de reducción mayor de 0,34 para la semirreacción de cobre más 2 a cobre metálico y abajo la reacción de zinc más 2 a zinc metálico con menos 0,76, lo que tenemos acá es que lo que nos dice esta regla es que el cobre más 2 va a reaccionar espontáneamente con el zinc metálico, es decir, que el cobre más 2 se va a reducir y el zinc metálico se va a oxidar. Otra consideración que hay que tener es que el tamaño del electrodo y el volumen de la solución no cambiarán el potencial redox. Y esto es importante porque esto nos dice de inmediato que esto es una propiedad intensiva, ¿no? E independiente de la masa. Y finalmente, lo que ya les había mencionado es que al invertir la semirreacción solo cambiará el signo del potencial redox, no su magnitud. Aquí les dejo otra tabla con los potenciales estándar de reducción para diversas moléculas que son de interés bioquímico y que probablemente vamos a ocupar en futuros ejercicios. Entonces, usando la regla de la diagonal, ustedes en el siguiente ejercicio podrían calcular o determinar qué pila, es decir, qué eh, reacción neta favorable, de manera tal que podamos sacar energía eléctrica, podríamos construir a partir de las dos semirreacciones denotadas acá, ¿no? Cadmio más 2 electrones, que nos llevan a cadmio 0, que tiene un potencial de reducción de menos 0,4 volt, y estaño más 2 electrones, estaño 0, con un potencial de reducción de menos 0,14 volt. Ahora, en relación a la termodinámica de las reacciones redox, eh, decíamos que en una celda galvánica nosotros convertíamos esta energía química de manera espontánea en energía eléctrica, ¿no? Y si ustedes recuerdan de sus cursos de física, en el fondo esto lo podemos manifestar de la siguiente manera. O sea, ustedes sabían que la fuerza para una partícula cargada está dada por la carga multiplicada por el potencial eléctrico. ¿Sí? Es decir, F igual Q por E. Entonces el trabajo nosotros lo podríamos eventualmente representar sabiendo que trabajo es fuerza por desplazamiento. Lo podríamos representar tomando esta misma expresión y reemplazándola acá como menos QE por desplazamiento. Esto significa que el movimiento de las cargas eventualmente va a generar un trabajo, ¿sí? Y eso lo que nos lleva es que eventualmente la energía eléctrica obviamente va a estar dada por la cantidad de cargas y necesariamente la cantidad del campo eléctrico. Ahora, la carga total va a estar determinada necesariamente por el número de electrones que se mueven entre las celdas, ¿sí? Y la mejor manera de expresar esta carga es en moles, ¿sí? Y aquí lo que me gustaría introducirle es el concepto de la constante de Faraday, que básicamente es la carga de un mol de electrones. Esto se le ocurrió a Michael Faraday, ¿cierto? Donde lo que él determinó fue que un mol de electrones, que en el fondo son 6,022 por 10 a la 23 electrones, lo multiplicó por la carga neta de un electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, y eso le dio un valor de aproximadamente 96.500 coulomb por mol de electrón, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que podemos expresar gracias a esta constante
es la carga total como el número de moles de electrones por la constante de Faraday, donde n es el número de moles transferidos o cedidos o que se mueven entre las semiceldas y F es la constante de Faraday. Entonces decíamos que el trabajo en el fondo va a depender, en el caso de esta celda, va a depender de la carga que se mueve por el potencial. ¿Sí? Y en este caso el delta G, entonces, vamos a decir que es el trabajo máximo que le podemos extraer o sacar de una pila. Entonces lo que podemos escribir es que en el fondo el delta G para una pila está dado por menos el número de moles de electrones o de cargas por la constante de Faraday por el potencial de celda, el potencial redox, es decir, la suma del potencial de oxidación más el potencial de reducción. En condiciones estándar, el delta G estándar va a ser igual a menos el número de moles de electrones por la constante de Faraday por el potencial estándar de la celda. Y ahora, si ustedes se recuerdan, el delta G estándar es igual a menos RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio, siendo R la constante de los gases, T la temperatura absoluta, es decir, en Kelvin. Entonces podemos establecer esta relación reemplazando y podemos definir eventualmente que el potencial estándar de celda es igual a la constante de los gases por la temperatura absoluta partida por el número de moles que se mueven en esta reacción por el número de Faraday multiplicado por el logaritmo natural de la constante de equilibrio de esta reacción. Esta expresión de inmediato ustedes se dan cuenta que refleja lo que habíamos comentado antes, ¿no? Que el potencial de celda depende de la temperatura y obviamente de la concentración de los iones. Y la relación del efecto de la concentración con el potencial de una celda la conocemos bastante bien y la podemos expresar gracias a la ecuación de Nernst, que fue generada por Walter Nernst, ¿cierto? Donde si consideramos una reacción de este tipo, ¿cierto? Equilibrada, balanceada estequiométricamente, y podemos definir que el delta G igual al delta G estándar, más la constante de los gases por la temperatura, por el logaritmo natural del cociente de reacción, y sabiendo que el delta G es igual a menos el número de electrones en juego por la constante de Faraday, por el potencial de celda, y que el potencial, que la energía libre de Gibbs estándar es igual a una expresión similar considerando el potencial estándar, podemos relacionar ambas ecuaciones en lo siguiente, ¿cierto? Ahora, si esto lo dividimos por menos el número de moles por la constante de Faraday, lo que tenemos es una simplificación de esta ecuación y nos da que el potencial para una celda es igual al potencial estándar menos la constante de los gases por la temperatura absoluta partido por el número de moles de electrón por la constante de Faraday multiplicado por el logaritmo natural del cociente de reacción. Entonces, esta ecuación lo que nos permite es calcular en el fondo el potencial de una celda en función de las concentraciones de reactante y producto, ¿sí? Y usando la celda de Daniel como ejemplo, si nosotros tenemos esta reacción, en el fondo esta reacción puede ser expresada en función de la ecuación de Nernst de la siguiente manera, conociendo, como ustedes vieron anteriormente, el potencial de celda estándar, que es de 1.1 volt, menos RT por el número de electrones, que eran 2, por partido por la constante de Faraday, que da ese valor, por el logaritmo natural de la concentración de sigma 2 partido por sigma más
de cobre más 2, perdón. Si ustedes se fijan y recuerdan de las clases de equilibrio químico, vimos que en el caso de los sólidos la actividad tiende a 1, por lo tanto no se consideran en las expresiones de equilibrio. Dado que el potencial de celda depende de la concentración de los iones que están en la semicelda, ahora podemos formar celdas basadas en la concentración de estos si separamos una misma reacción en dos semiceldas con distinta concentración de las soluciones que bañan a los electrodos. Así, por ejemplo, para una celda basada solo en el electrodo de zinc, podemos tener que la celda de oxidación va a estar basada en la reacción de oxidación de zinc sólido a zinc más 2 cuando está a una concentración de 0,1 molar. Y la celda de reducción conectada a esta primera semicelda va a estar dada por la reducción del zinc más 2 a una concentración de 1 molar a zinc metálico. De esta manera, el potencial de celda va a estar dada por la siguiente expresión, donde el cociente de reacción en el sentido favorable va a estar dado por la concentración de zinc diluida partido por la concentración de zinc más 2 concentrada. Y en este caso, con estas concentraciones dadas, lo que tenemos es que el potencial de celda es de 0,0296 volts. Estas celdas, llamadas también celdas de concentración, van a ser tremendamente importantes en la fisiología celular y en la fisiología sistémica, por cuanto en el fondo el potencial de membrana celular se basa en una celda de concentración mediada por las diferentes concentraciones de iones que se encuentran entre los espacios intracelular y extracelular. Acá les dejo una tabla con estas concentraciones en los distintos compartimentos y que espero que podamos discutir en nuestra próxima sesión de seminario.